el director del Museo de la Masonería francés, que pertenece al Gran Oriente de Francia, yo creo que traicionó sus propias ideas o no se dio cuenta de lo que decía cuando afirmaba que muchas de las leyes republicanas se habían planchado, utilizando terminología masónica, se habían redactado, debatido previamente en las logias para ser llevadas después al Parlamento y aprobadas allí, con el concurso de todos los diputados masones del partido que fuera. Bienvenidos a Sacro y Profano. La masonería en México es nuestro tema y para ayudarnos a entender lo que significa la masonería en nuestro país, doy la bienvenida a Manuel Jiménez Guzmán, soberano, gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo de México. A partir de la reforma, el presidente Juárez y su generación separan la Iglesia del Estado, que es un principio masónico. Separa la Iglesia del Estado, que es un principio masónico. Después también, por ejemplo, en el sílabus nos condenan por defender la libertad de cultos, nos condenan por la educación laica, por el matrimonio civil, por defender el divorcio, la ley de divorcio, por la libertad de imprenta, por el sufragio universal como principio de soberanía y por la separación de la Iglesia y del Estado. Y por la separación de la Iglesia y del Estado. Este es un proyecto que busca ser un primer paso en avanzar con la separación de la Iglesia del Estado. Argentina no es un país confesional, es un país aconfesional precisamente porque no existe religión oficial ni religión de Estado. Verónica, le quería preguntar por el pañuelo que... Wow. Este pañuelo de... No es el verde falta verde poco... Me lo olvidé, este es que propone separar Estado de iglesia, lo cual me parece... Como en Uruguay. Bien, quería agradecerles muchísimo a quienes organizaron esta reunión por el espacio y la oportunidad de plantear ciertas cuestiones que a veces en el encarnizado debate se suelen perder un poco. Cuando habla de cómo se redactaron en las logias las leyes, por ejemplo, que legalizaban el aborto o las leyes que han potenciado al lobby LGTB, las leyes de ideología de género. Y no es democrático, por más que blasonen de ello, no es democrático que una organización secreta o discreta, me da igual cómo la quieran llamar, pero desde luego en el secreto de sus logias, esté redactando leyes que luego van a llevar al Parlamento para convertirlas en leyes de obligado cumplimiento por parte de toda la ciudadanía que no ha tenido nada que ver en ese debate de la logia, que son muy pocos y no elegidos democráticamente los que al final la han redactado. El diputado Carlos Gustavo Roma, diputado de Tierra del Fuego, de la coalición gobernante, en un reportaje que dio en Haití, en Puerto Príncipe, ustedes lo pueden encontrar por internet, ha dicho que él es masón. Hasta último momento, este señor Roma estuvo con el pañuelo celeste, dando a entender que iba a votar en contra del proyecto abortista. A último momento se sacó el pañuelo y votó a favor. Bien, en ese reportaje él dice que es masón y que en el actual gobierno nacional hay ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores y jueces que son masones y que el actual gobierno proclama los principios de la masonería y que la masonería está creciendo en estos días. Bueno, en principio la masonería argentina está en un proceso de expansión. Las nuevas autoridades han iniciado un proceso de vinculación intrapaís y con los países hermanos a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia masónica. En este momento el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios y hay jueces y diputados, senadores que son masones y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masónicos. A lo largo del tiempo, la masonería ha creado lo que llamamos logias o fraternidades. En México son decenas de miles de logias. Y entre el rito escocés antiguo y aceptado, el rito yorquino,
el rito nacional mexicano, el rito francés, el rito universal, las logias femeninas, los grupos ajefistas, Asociación de Jóvenes, Esperanza y la Fraternidad. No hay municipio en el país donde no exista una logia. No hay municipio en el país donde no exista una logia. La influencia real de la masonería es sobre millón y medio de mexicanos y mexicanas que trabajan cotidianamente en el arte, la cultura, la literatura, la política, la ciencia, la investigación. Por eso la presencia de la masonería tiene que ver con todas las actividades del ser humano. Los masones están en todas las universidades, públicas y privadas, en todos los sindicatos, oficiales o no oficiales, en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles, cívicas, deportivas. Por eso estamos presentes en la historia de México. ¿Cómo cuántos aproximadamente serían actualmente en México? Entre millón y medio. Y vamos a hablar de la masonería. Parece algo que no merecería ni que un papa se ocupara mucho de ellos. Parecen una comisión de fomento, parecen rotarianos, algunos lo son. No se ve para qué tanto misterio. Vamos, ¿para qué hace uno que una secta sea secreta? Bueno, para eludir, por ejemplo, a la policía. Y cuando uno trata de eludir a la policía, se comprende que los fines de una sociedad tal deben estar cuanto y menos en contra de la ley. Digamos, si nosotros 4 formáramos una sociedad secreta para afanar gallineros, Dios no permita, sí. Se comprende fácilmente el secreto de esta sociedad. Porque así que se enteraran de que nuestro objetivo es robar gallinas, tomarían recaudos, tales como alambres de púa, los gallineros, guardias armados, gallinas con coraza, etcétera. Tenemos la tapadera de un programa de radio, pero esta es una mascarada esta, ¿no? Pero si los objetivos de la masonería son muy parecidos al de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Caseros, donde que se sepa la policía no va muy seguido. Digo, entonces, ¿a qué tanto secreto? Y es ahí donde uno dice, pero es que no habrá otro objetivo secreto, que no se lo van a decir al primer estúpido que consulte libros para hacerse el vivo en un programa de humor. Y mi respuesta ante eso es evidentemente sí. Evidentemente sí. Hay 2 posibilidades. O hay algo que no se nos dice, o hay algo parecido a aquello que Oscar Wilde denominaba esfinge sin secreto. Me gusta más esto último. Hacer creer, rodear de una pompa cuasi sagrada y arcana lo que en realidad son unos objetivos bastante atendibles, bastante amables, pero también bastante baladíes. Hemos presentado a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto por la separación de la Iglesia y el Estado. Es un aporte de nuestra banca para una lucha que recorre todo el país, que busca terminar con el sometimiento del Estado a la Iglesia Católica. Hemos hecho una gran investigación y hemos mostrado cómo la Ciudad de Buenos Aires subvenciona con centenares de millones de pesos a la Iglesia Católica. La sede que tiene la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero debía pagar 700.000 pesos por mes de ABL, pero está exenta. Y de este modo hay 360 propiedades del episcopado en toda la ciudad que no pagan el impuesto inmobiliario. Una playa de estacionamiento que queda frente al Ministerio de Educación de 3 pisos. No pagan IVA, no pagan ganancias, ingresos brutos ni ABL. Como ocurre con la catedral, donde por disposición de la dictadura militar se les paga la electricidad, la legislatura votó en el año 2015, con el apoyo de la inmensa mayoría de los bloques, regalarle a la iglesia 17 predios de la ciudad. Están valuados en 5,5 millones de dólares. ¿Qué hace la iglesia con estos fondos millonarios? Los utiliza para movilizar a sus huestes contra el aborto legal, contra la educación sexual integral, y de esa manera le impone al Estado y al conjunto de la sociedad su punto de vista oscurantista. Nuestro proyecto, en cambio, es una lucha por separar a la Iglesia del Estado y defender todos los derechos democráticos de la población.
Y seguimos en Argentina. Ahí el Estado y la Iglesia Católica están teóricamente separadas por la Constitución, pero varios decretos de la época de la dictadura hacen que sus vínculos todavía sean estrechos. Por eso, muchos ciudadanos exigen un país laico y denuncian que no se debe destinar dinero público a esta religión. La gente que es budista, protestante, judía, atea, paga con sus impuestos el sueldo de los sacerdotes. Y eso son, digamos, fueron obligados a través de decretos de la última dictadura militar. Según el Vaticano, Argentina es el 10º país con más bautizados en el mundo, y una encuesta de un organismo estatal revela que hace 10 años cerca de un 80% de la población se autopercibía de origen católico, aunque la gran mayoría profesaba la religión por fuera de la institución. Al igual que el verde con la causa del aborto, es ahora un pañuelo de color naranja, el símbolo de esta nueva campaña de secularización. Apostasía colectiva tiene que ver con esta renuncia a la religión y esta campaña que se está realizando y que surgió luego de la campaña de la despenalización del aborto, con los pañuelos naranjas también. Exacto. Incluso, ¿no? Separar iglesia de Estado. Exacto. El lema dice iglesia y Estado, asuntos separados, y lo simboliza este pañuelo naranja. Muchas mujeres jóvenes que militan en el movimiento feminista decidieron hacer este trámite de apostasía. Tras el debate por la legalización del aborto y las denuncias de interferencia de la religión en la decisión de los senadores, Rosario se prepara para la segunda apostasía colectiva. Desde que el 8 de agosto el Senado rechazó el proyecto de interrupción del embarazo, unos 4.000 argentinos iniciaron el trámite para apostatar. Se ha suscitado una polémica en los últimos días, en realidad más de una, con la Iglesia Católica Argentina. Por eso estamos en comunicación con Héctor Auer, arzobispo de La Plata, que tiene que ver con este cuestionamiento que se ha hecho de algunos sectores al sostenimiento de la Iglesia Católica por parte del Estado argentino, en particular con el tema de los sueldos de los obispos. ¿Cuál es su lectura respecto a este tema? Mire, me parece que es otra de las cortinas de humo que está lanzando el gobierno nacional. Si la cuestión es por qué el Estado Nacional invierte en la Iglesia Católica, bueno, habría que convocar una asamblea constituyente y que resuelva a ver si dejan o quitan el artículo 2 de la Constitución. Los constituyentes del 53 hicieron una opción entre dos posibilidades. Sí. Un Estado confesional, como lo sabía y como lo era, o un Estado laico. Y eligieron esta vía intermedia, que es que el Estado Nacional sostiene el culto católico. ¿Qué significa sostiene? Sostiene no significa solamente un aporte económico, significa también fomentar, apoyar, favorecer su difusión, etcétera. ¿Cuál es la concepción, cuál es la forma de gobierno que propone la masonería? La masonería propone la república democrática, laica y social y la monarquía constitucional. Pregona el laicismo. El laicismo es una idea superadora de la sociedad y lo que establece precisamente es la separación de la Iglesia y del Estado y relega tanto en el ámbito educativo como en el ámbito político, el ámbito religioso a la privacidad de cada uno. Y no es democrático, por más que blasonen de ello, no es democrático que una organización secreta o discreta, me da igual como la quieran llamar, pero desde luego en el secreto de sus logias esté redactando leyes que luego van a llevar al Parlamento para convertirlas en leyes de obligado cumplimiento por parte de toda la ciudadanía que no ha tenido nada que ver en ese debate de la logia. No nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a cenar a la noche, menos la masonería se va a poner de acuerdo en cómo gobernar el mundo. No nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a cenar a la noche, menos la masonería se va a poner de acuerdo en cómo gobernar el mundo.